Muy buenas tardes. Hoy es jueves, ¿qué será? 22, sí, 22 de noviembre. Se nos va el año y empezó la lluvia. No sé si los que nos escuchan la lluvia que nosotros escuchamos desde este ámbito en que estamos grabando. Pero se escucha y una lluvia interesante, fuerte. Bueno, entonces aquí estamos con nuestras grabaciones del programita nuestro llamado Nos obligaron a salir. Hoy quisiéramos referirnos a Uruguay. Siempre lo hacemos, pero digo, especialmente Uruguay, porque Uruguay ha resuelto formar en el bando de los perdedores. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bien, es una característica del sistema en que vivimos, del sistema capitalista, que aquellos países que van a la cabeza del desarrollo, estamos hablando de cientos de años para atrás, hasta nuestros días, los que van a la cabeza del desarrollo pretenden apropiarse de la riqueza de otros pueblos, la riqueza de pueblos con menos desarrollo y también la riqueza de pueblos que tienen su mismo desarrollo y están a su mismo nivel de potencia. Entonces, las guerras son esencialmente eso. Las guerras son todas de rapiña, en donde uno pretende quedarse con los bienes de otros. Si fuéramos para atrás, no nos da una audición para mencionar todas las guerras que fueron otros tantos intentos de rapiña. Quiere decir que vamos a saltarnos algunos cientos de años, pero la situación es la misma en esencia. El siglo pasado se caracterizó por lo que nosotros hasta hoy llamamos Primera y Segunda Guerra Mundial. Quiere decir que una de las potencias intervinientes, tanto en la primera como en la segunda, pretendió quedarse, mediante la rapiña que la guerra es, con los bienes de otros pueblos, de otros países. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Así se enfrentaron Alemania con Francia, con Inglaterra, con Gran Bretaña, etc. Ocurre que, como esos países más potentes en el desarrollo económico ejercen una influencia política sobre el resto del mundo, eso hizo que muchos países tomaran posición por uno u otro rival de esa guerra. Nuestro país tomó posición, por ejemplo, en la Segunda Guerra y en la Primera también, por los llamados aliados, los que enfrentaron a Alemania, Italia y Japón. Llamados aliados por nosotros. Pero si hablamos de Turquía, tomó partido y fue aliado de la otra parte. Viendo la conflagración mundial, mueren millones y millones de personas para que unos puedan rapiñar a otros, los capitales puedan rapiñarse entre sí. Y del resultado de la contienda bélica hay unos ganadores y otros perdedores. Bien. Eso fue así, por ejemplo, Alemania perdió la guerra. Ay, pobre Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, quedó de rodillas, ¿no? Pero sus seguidores, los países de menor potencia que lo siguieron, peor que peor. Y en la Segunda Guerra lo mismo. Bueno, nosotros hoy estamos viviendo una guerra mundial por las mismas causas en donde unos pretenden
quedarse con los bienes o las posiciones económicas de otros. Eso que se llama la guerra comercial es eso. Si no van, no se van a los bifes, no mandan los ejércitos, es nada más porque muchos de ellos tienen la bomba atómica. Bomba atómica que si la tiran, estas condiciones se van a terminar. Va el planeta a abrazarse en una conflagración nuclear que es el fin de la especie o casi. Bien, entonces estamos viviendo una guerra más. Nunca pararon las guerras, lo que pasa es que hay como una acumulación de justificativos y ambiciones que en determinados momentos eclosionan. Estamos viviendo eso. Entonces, ¿qué vemos? Que después de los años 90 hubo una hegemonía indiscutida porque quedó solo campo capitalista a la vista y las potencias eran todas capitalistas y se había caído el socialismo, que era otro sistema diferente. Quiere decir de que no iba a haber más guerra, así se decía y se escribían libros y propaganda, etcétera, etcétera. Pero ocurre que en los marcos del capitalismo, algunos países empezaron un ascenso vertiginoso que los lleva a nivel de potencias económicas. Y por lo tanto se dan las condiciones para una nueva confrontación guerrera. Y si no es guerrera, de confrontación directa, porque claro, los medios de destrucción son impresionantes, entonces se apela a hacer movimientos en el tablero y que Arabia Saudita invada Yemen y que un ejército de terroristas invada Siria. O sea, cada vez menos, en la medida que los países emergentes o que vienen en ascenso se consolidan, cada vez es menos posible mandar los ejércitos oficiales de los países a hacer la guerra. Entonces, se hacen las cosas por intermedio de otros pobres seres que van a luchar por intereses que no son los propios. A veces ganando un sueldo como los mercenarios. Pero estamos en esa situación. Y entonces volvemos a lo del título. Nosotros dijimos que esto se podría denominar esta grabación. Uruguay opta por el bando de los perdedores. ¿Y por qué decimos esto? Porque tenemos en el gobierno una fuerza política que ha optado, y la oposición también, ha optado por un bando de los bandos en lucha. Entonces, ¿por qué bando optaron? Por el bando más poderoso que acumuló más riquezas hasta el presente, que son los famosos, las famosas multinacionales y la banca, que son propiedad, están manejados por unas pocas familias. Ya ni siquiera son los estados. Ellos, como titiriteros, manejan los estados, manejan a Estados Unidos, manejan a Francia, manejan a las llamadas potencias. Bien, entonces esa gente encuentra que le aflora dentro del mismo sistema capitalista países emergentes que le están discutiendo su hegemonía. Entonces están dadas las condiciones por una confrontación, porque no se van a dejar quebrar sin luchar. Porque estaban acostumbrados a acumular, someter, saquear, etcétera, etcétera, impunemente, y ahora está complicado. Bien, entonces nuestro país, en donde el gobierno, que hace como 14 años que está, más la oposición, llamada oposición, que también apoya a los mismos,
de los contendientes. Entonces, como apoya a esa familia, estamos apoyando a Rothschild, a Rockefeller, a Morgan, hay nombres, a Soros, ¿no? O sea, no estamos apoyando al presidente de los Estados Unidos. No estamos apoyando al presidente de Francia ni al de Inglaterra. Estamos apoyando a los que manejan a esos países. Quiere decir que no estamos votando por Donald Trump, no, no. Estamos votando por los que tienen la hegemonía y un Donald Trump les molesta porque no cumple con lo que ellos aspiran con la globalización, que es su hechura. Donald Trump se opone a la globalización, ¿verdad? Bien. Entonces, Uruguay opta por ese sector de estar inserto en los países que no son emergentes, que no son Rusia, que no son China, que no son India, que no son, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos votando. ¿Y por qué decimos que estamos votando por los perdedores? Porque a ojos vistas, a los que nosotros llamamos los amos del mundo, le están quebrando el espinazo en la confrontación económica, no en la bélica, en la confrontación económica. Entonces, si Estados Unidos, como una de sus últimas medidas para que los amos del mundo, las multinacionales, los dueños de la riqueza sobre la tierra, consolidaran su poder, fue el declarar el dólar inconvertible, que ellos lo sacan con una maquinita sin respaldo, sino que el negocio en petróleo con el cual se mueve toda la tierra, la energía, solo se podía hacer en dólares. Entonces cerraron el círculo. Ahora empezó la resistencia y aparecieron los primeros países. Entonces Irak dijo, nosotros no vamos a trabajar los intercambios petroleros en dólares, vamos a usar euros. Entonces lo arrasaron y mataron y ahorcaron al presidente. Entonces Libio Gaddafi dice lo mismo, no voy a trabajar más con el dólar, lo arrasaron y mataron al presidente. ¿Y cuál es la novedad? Es que ahora China dice, no voy a trabajar más con el dólar y es el primer comprador mundial de petróleo. Y lo lleva a cabo. Pero lo que pasa es que no pueden entrar a sangre y fuego en China. Y China, como ya es una potencia económica, mueve un campo de influencia de países que no son Uruguay, porque Uruguay está tomando posiciones a favor del bando que está perdiendo la guerra. ¿Verdad? Entonces, a Rusia también la quieren doblegar. Y Rusia hace una alianza con China, porque Rusia no es una potencia económica como China, pero sí es una potencia militar. Y después se unen China, Rusia y la India, y todos los tres tienen la bomba atómica. Entonces, está difícil para Sagitario, como dicen los del horóscopo. Pero hay una contienda mundial. Y Uruguay está optando, porque viene la inercia del pasado y quiénes son los hegemones, los que tienen la hegemonía, y están cumpliendo a rajatabla con los que están perdiendo la guerra. Entonces, uno puede entender que si vos estás perdiendo la guerra y sos alguna de esas grandes capitales que se acumularon en cientos de años, cuando te sentís de que te están liquidando, entonces acelerás el saqueo en el campo que te queda. Entonces, vas a Filipinas o a donde sea y tratás de llevarte todo, hasta el loro. Llegás a Uruguay y haces lo mismo. Entonces, nuestros políticos que te acaban de decir a la prensa que no hay dinero, por eso no se pueden comprar medicamentos,
para las personas con graves problemas de salud y que bueno, que si tienen que morir, que mueran. Como los amos del mundo se lo exigen porque están apurados, porque están quebrados económicamente, para decirlo de una forma gráfica, les vienen quebrándole pedazos, están apurados, entonces dicen, yo quiero UPM2 ahora, y necesito que ustedes pongan 3.000 millones de dólares, donde no había 50 pesos para comprar un medicamento. Y el gobierno uruguayo dice, sí, allá van los 3.000, y no firmamos nada, yo creo en ustedes. No hay contrato, no hay nada. Gastamos y después ¿no? Nos arrodillamos, acá están los 3.000 millones, Juana, haga de mí lo que quiera. Entonces, todo esto, ¿por qué lo decimos? Porque ya lo planteamos en otras audiciones y ahora queríamos decirlo de una forma más clara. Seguimos enzarzados en que esto, por ejemplo, la crítica del gobierno, estos gobiernos de izquierda lo que hacen es un país totalitario. Sí, claro, si nos metieron sin preguntarnos nada, UPM2 y la bancarización y qué sé yo, ¿no? Así son los socialistas, dicen. No entienden nada. Están al servicio del capital mayor que hay sobre la tierra. ¿Verdad? Si bien es cierto, se siguen llamando socialistas, pero están al servicio de aquello. Y entonces nosotros le planteamos a nuestros amigos casi como un acertijo, después de haber dicho lo que hemos dicho hoy. Entonces llega, porque la gente está cansada de los socialistas, llega a Brasil Bolsonaro, que hasta las estatuas de los socialistas están tirando al suelo y qué sé yo, y no, ni me hablen ni nada del socialismo, y las mujeres son inferiores, y los negros son inferiores. Es una cosa bastante densa, ¿no? Pero la pregunta del acertijo, ¿cuál es? Si Lula da Silva, que está preso, dijo, yo quiero formar el grupo de los que van a ganar, ingresó al BRIC, Brasil, ¿verdad? Sudáfrica, China, Rusia y la India. ¿Bolsonaro qué va a hacer? ¿Va a hacer lo mismo que Uruguay? ¿Va a hacer lo mismo que Macri en la Argentina, que es un gángster que se ha robado todo? Antes de ser presidente, se robó todo, en el correo robó 70.000 millones de dólares, tiene su dinero en los países africanos, es un gángster, pero eso no importa si es gángster o no. Lo que importa es en qué bando va a formar. Y Macri, al igual que el gobierno uruguayo, forma con los que están llamados a perder la guerra. Están perdiendo la guerra. Entonces, cuando le planteamos a nuestros amigos el acertijo, ¿qué va a hacer Bolsonaro? Estamos hablando que él puede figurar en el bando de los ganadores o en el de los perdedores, independientemente de su ideología local. Es independiente. Y si hay un ejemplo claro de esto, es el de Turquía. Turquía pretende estar en el bando por mucho tiempo del occidente desarrollado, entonces quiere entrar en la Unión Europea, quiere estar en la OTAN, ingrese, le ponen una base, y la Unión Europea todavía no le había autorizado a hacerlo, y en determinado momento la CIA, qué sé yo, hace un atentado contra el presidente turco. ¿Por qué?